En esta oportunidad vamos a tocar el tópico de angina estable. Como vimos en las generalidades, es un paciente que su dolor anginoso tiene que cumplir 3 requisitos. Uno de ellos es que ese dolor aparece al esfuerzo físico o algún estrés psicológico, emocional. La segunda característica es las características propias per se del dolor, es decir, es un dolor que el paciente lo va a referir en la zona precordial, retroesternal, opresivo, de duración de 3 a 5 minutos, menos de 10, que se puede irradiar al hombro, a la mandíbula, que puede tener problemas del tipo de neurovegetativos como náuseas, sudoración, y la tercera característica importante es que cede al reposo o a los nitratos sublinguales. Entonces, en ese paciente con el diagnóstico de angina de pecho, que es clínico, desde el punto de vista fisiopatológico, esos episodios de dolor al esfuerzo físico estarían producidos por una placa ateroesclerótica con una obstrucción más del 70%. Entonces, sabemos que al reposo ese paciente va a estar libre de episodios de angina. ¿Por qué? Por la circulación colateral. Entonces, en estos, si en algún momento a ustedes le preguntaran desde el punto de vista fisiopatológico cuál es el mecanismo de la angina estable, entonces tendría que marcar un mecanismo ateroesclerótico con una obstrucción más del 70% o un desbalance entre la oferta o la demanda, independientemente de qué tendrían en las... Cuando nosotros abordamos un paciente con angina de pecho estable, tenemos que hacerle una buena historia clínica. En la anamnesis tenemos que recopilar datos importantes que vayan enfocados sobre todo a la presencia e identificación de factores de riesgo cardiovasculares. En primer lugar, aquellos factores de riesgo no modificables, como por ejemplo los antecedentes familiares de primer grado, aquellos si han sido en su papá, su mamá o algún familiar como hermano ha tenido algún episodio, algún evento cardiovascular, si es varón menos de 45 años y si es mujer menos de 55 años. También tenemos que consignar en la historia clínica si tiene antecedentes ya diagnosticados de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, uso de sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, si sale a trotar unos 30 minutos, al menos 5 días a la semana. Entonces, todos esos datos son muy importantes que tenemos que recopilar en la anamnesis. Al examen físico, generalmente el examen físico es anodino, no da muchos datos importantes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la toma de presión. De repente el paciente no tiene antecedentes de hipertensión, pero al examen físico le podemos encontrar una toma de presión elevada que nos haga sospechar de una probable hipertensión arterial. Tenemos que medir sobre todo la cintura, la circunferencia de la cintura. Tenemos que buscar, por ejemplo, estigmas de dislipidemia, como por ejemplo los santomas. Entonces, todos esos aspectos tenemos que en el examen físico. Desde el punto de vista de exámenes auxiliares, los exámenes en la analítica que se le solicita al paciente, tener en cuenta principalmente la glucosa en ayunas para identificar si el paciente no es diabético, el perfil lipídico también en ayunas, evaluar la función renal a través de la urea, creatinina y sobre todo la depuración de creatinina. Ahora sabemos que una insuficiencia renal de estadio 3 a más o una depuración de creatinina menos de 60 ya es considerado factor de riesgo cardiovascular de los de tipo emergente. Entonces es muy importante. Un examen de orina, a ver si no hay proteinuria, microalbuminuria, también son importantes. Desde el punto de vista de imágenes, en la radiografía de tórax generalmente la radiografía es normal. En el electrocardiograma, esto es importante. La primera prueba que se solicita al paciente con diagnóstico de angina de pecho es el electrocardiograma para detectar signos de isquemia. Lamentablemente, más del 50% de pacientes el electrocardiograma es normal en la angina de pecho estable. Si hubiera alguna alteración, lo que vamos a encontrar es T negativas simétricas, sobre todo en el paciente en reposo o al ejercicio de presión del segmento ST. Pero
como les dije, lamentablemente es más del 50% de pacientes el electrocardiograma es normal. Entonces nosotros tenemos que solicitarle otros exámenes, otras pruebas de detención de isquemia. Y dentro de los exámenes importantes tenemos el ecocardiograma. El ecocardiograma es vital en el paciente para estratificar su riesgo de algún evento cardiovascular agudo, como ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y dentro de las pruebas de detención de isquemia tenemos la ergometría o prueba de esfuerzo, la gamografía o pruebas de perfusión o medicina nuclear, la tomografía con emisión de positrones o el eco o resonancia magnética de estrés. Si en algún momento a ustedes le preguntaran cuál es el examen más que se solicita frecuentemente o el examen más adecuado para detectar isquemia en un paciente con diagnóstico de angina de pecho, ustedes tendrían que marcar la ergometría o prueba de esfuerzo. Pero si en algún momento les preguntaran cuál es el gold estándar, el mejor examen, ojo, para detectar isquemia, tendrían que marcar las pruebas de medicina nuclear, la gamografía con SPECT. Entonces, es decir, las pruebas de perfusión miocárdica con radioisopos. Ese es el gold estándar. Pero lo que frecuentemente se usa o usamos es la prueba de esfuerzo. Muy bien, entonces, estos exámenes nos van a permitir, junto al ecocardiograma, al paciente estratificarlo. Y eso es muy importante, porque de acuerdo si tiene un riesgo bajo, medio o alto, va a estar indicado su tratamiento y el pronóstico del paciente. Entonces, en la prueba de esfuerzo o ergometría, como dijimos, es el examen por excelencia que se le solicita al paciente, es el más adecuado por los costos, es inocuo, no es invasivo, es barato y generalmente todos los laboratorios de cardiología lo tienen. La prueba de esfuerzo se realiza. Entonces es el primer examen a solicitar. ¿En qué consiste la prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo consiste, como vemos acá, al paciente se lo prepara en un ambiente adecuado. Entonces generalmente se le va a hacer en una trotadora que tenga una, como se dice, una cadena sin fin, que le llaman. Al paciente se le conecta unos electrodos que van a estar conectados al monitor de la computadora. Entonces se le toma un electrocardiograma basal y aparentemente, miren, como vemos acá, su corazón, su miocardio está indemne, es decir, no hay ni un signo de isquemia. Entonces se le toma su electrocardiograma. Entonces a ese paciente se le hace correr. ¿Para qué? Para generar un aumento de la demanda, es decir, al paciente cuando corre va a aumentar la frecuencia cardíaca, como vemos acá, aumenta la frecuencia cardíaca. Y si el paciente tiene sus arterias obstruidas más del 70%, entonces existe la posibilidad que este paciente, como miren la imagen acá, tenga signos de isquemia, que en el electrocardiograma se va a reflejar a través de la depresión del segmento ST. Entonces, una prueba de esfuerzo es positiva si vista desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista clínica, es decir, el paciente cuando empieza a correr aparece un dolor en la zona precordial muy intenso que le impide seguir corriendo. Entonces, si eso manifiesta el paciente durante la prueba de esfuerzo, será una prueba de esfuerzo positiva clínicamente. Pero hay otra manera, a través de las alteraciones en el electrocardiograma. Si el paciente empieza a correr, pueda que no o tenga dolor, pero en el electrocardiograma, si nosotros observamos una depresión del segmento ST, sobre todo depresión del segmento ST, las derivadas más importantes son V5, V6, donde vemos estos cambios, entonces diremos que el paciente tiene una prueba de esfuerzo positiva electrocardiográficamente. Entonces un paciente puede tener una prueba de esfuerzo positiva clínicamente o electrocardiográficamente o tener las dos a la vez. Otro cambio menos frecuente dentro del electrocardiograma puede haber también una elevación del segmento ST, pero eso nos daría isquemia, nos traduciría isquemia siempre y cuando en esas derivadas que hay elevación del segmento ST el paciente no tenga ondas Q. Entonces ese es un criterio muy importante. Entonces, recopilando, en un paciente que tiene el diagnóstico de angina de pecho podemos tener
¿qué cambios podemos tener en su electrocardiograma? T negativas, en un electrocardiograma, por ejemplo, que se le toma de rutina, podemos tener depresión del segmento ST en una prueba de esfuerzo, o podemos también tener menos frecuente elevación del segmento ST. Con respecto, ¿y cuándo va a ser negativa una prueba? Entonces, consideramos una prueba de esfuerzo negativa cuando el paciente no tuvo dolor y cuando no hubo alteraciones electrocardiográficas antes mencionadas. Y tiene que ser la prueba de esfuerzo concluyente. ¿Cuándo hablamos una prueba de esfuerzo concluyente? La prueba de esfuerzo decimos que es concluyente cuando el paciente ha logrado alcanzar el 85% de su frecuencia cardíaca estimada. ¿Y cómo se hace eso? Si es varón, 220 menor de edad, y si es mujer, 210 menor de edad. Entonces, ese valor de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 50 años, varón, 220 menos 50, entonces su frecuencia cardíaca a alcanzar sería 170 estimada. Si el paciente logra un 85% de esa frecuencia cardíaca estimada, entonces podemos decir que la prueba es concluyente. Entonces, ¿pero qué pasa si ese paciente, por ejemplo, no puede realizar una prueba de esfuerzo? Y hay básicamente dos características por qué el paciente no puede hacer una prueba de esfuerzo. Una es que tenga incapacidad física, de repente el paciente pueda que haya tenido previamente un accidente cerebrovascular con una hemiplegia en cualquier, ya sea derecha o izquierda, le incapacita realizar la actividad física. Otro es, por ejemplo, que tenga un paciente reumatismo en silla de ruedas, también lo va a incapacitar. Y la otra característica importante es que el paciente tenga alguna alteración en el electrocardiograma que le dificulte la interpretación, como por ejemplo aquellos pacientes usuarios de digoxina que tengan la famosa cubeta digitálica. Entonces miren, aquellos pacientes que toman digoxina pueden tener una depresión del segmento ST, entonces ya no nos serviría ese electrocardiograma para interpretación de la prueba de esfuerzo. Puede que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, que también produce en un electrocardiograma en reposo un descenso del segmento ST, tampoco nos serviría. Porque tenga un bloqueo de rama izquierda, miren, también hay un descenso del segmento ST, tampoco nos serviría para interpretar la prueba de esfuerzo. O pueda que tenga un síndrome de Wolff-Parkinson-White, un PR corto, córdice ancho y una depresión del segmento ST, tampoco nos serviría para interpretar la prueba de esfuerzo. O un paciente portador de un marcapaso definitivo. Entonces, estas básicamente son las situaciones por las que el paciente no podría hacer electrocardiográficamente, no nos serviría para interpretar la prueba de esfuerzo. Entonces, si un paciente tiene incapacidad y hay alteraciones basales en su electrocardiograma, no puede hacer la prueba de esfuerzo. Entonces, doctor, ¿qué prueba de esfuerzo, qué prueba de imagen le realizo al paciente? Entonces, acá tenemos las dos pruebas principales, un eco de estrés y una gammagrafía o perfusión con radioisopos, una prueba nuclear. Muy bien, vamos a explicar en qué consiste el eco de estrés. Al paciente se le hace un ecocardiograma basal, entonces se le somete a un estrés. Lo ideal sería un estrés fisiológico, pero si el paciente está incapacitado para hacer actividad física, entonces utilizamos fármacos que le aumenten la demanda. Y los más usados son la dobutamina. Como sabemos, la dobutamina es un cronotrópico e inotrópico positivo, va a aumentarle la frecuencia cardíaca, por lo tanto el paciente va a aumentarle su demanda de oxígeno. Y el otro es el dipiridiamol. El dipiridiamol es un fármaco que produce vasodilatación en las arterias buenas, entonces se va a producir un efecto llamado robo coronario. Entonces produce vasodilatación en las arterias coronarias buenas, atrae la mayor sangre, y en las arterias que están patológicas, obstruidas, disminuye el flujo, por lo tanto produciría una isquemia. Entonces, después de al paciente someterlo a un estrés, ya sea fisiológico o a través de fármacos, se le hace un ecocardiograma. Entonces, en ellos podemos tener, ¿para qué? Para evaluar sobre todo la fracción de eyección y la motilidad parietal, la motilidad de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, en ella podemos tener cambios como hipoquinesia, el ventrículo izquierdo se contrae lentamente, aquinesia, no se contrae nada, o disquinesia, es decir, un movimiento paradójico. Entonces, si el paciente se le encuentra eso, vamos a ver que después que pasa el efecto del estrés, vamos a ver si se recupera, entonces ha sido
solamente esos cambios que tuvo en la motilidad parietal producto de una isquemia. Entonces ese paciente es candidato para realizarle una coronariografía. Pero si no recupera, entonces es sinónimo de que el paciente, esos miocitos ya tienen una muerte celular, es decir, una necrosis. El otro examen es la gammagrafía, también se le conoce como perfusión miocárdica. La gammagrafía, ¿cómo funciona este examen? Al paciente se le inyecta radioisótopos como talio, tecnecio. Entonces, a través de una gamma cámara, esos radioisótopos van a emitir radiaciones que a través de un monitor van a emitir imágenes. Mire, acá tenemos un paciente, por ejemplo, sus imágenes del ventrículo izquierdo normal, la cara anterior, el ápice y la cara inferior. Cuando se le somete a este paciente a un estrés, si sus arterias coronarias están normales, igual entonces no va a tener ninguna alteración. Pero si un paciente que tiene sus arterias coronarias obstruidas, entonces al someterle en el basal, no presenta una alteración esta imagen. Pero al estrés vemos que, miren, acá hay un defecto de perfusión. Entonces nosotros esperamos al día siguiente para volver a hacer el examen en condiciones basales. Si logra igual recuperar la imagen de un paciente normal, entonces diríamos que eso ha sido una isquemia y es candidato para hacerle una coronariografía. Pero si ya no vuelve a recuperar ese defecto de perfusión, entonces estaríamos frente a una necrosis que ya no se puede realizar nada. Entonces, miren, con el ecocardiograma, si es que un paciente con diagnóstico de angina de pecho, al realizarle el ecocardiograma, tiene una fracción de eyección menos del 50%, es candidato a realizarle una coronariografía porque estaría dentro de un riesgo alto. Si al hacerle la prueba de esfuerzo a través de los criterios de Duke encontramos un riesgo alto, también es candidato a realizarle una coronariografía. Si en la prueba de perfusión encontramos, o de ecoestrés, encontramos más del 10% de isquemia, ese paciente también es considerado riesgo alto y es candidato a realizarle una coronariografía. Si al realizarle estos exámenes su riesgo sale medio, ya queda a interpretación del cardiólogo o realizarle una coronariografía o simplemente tratarlo con tratamiento médico. Pero si el riesgo es bajo al realizarle estas pruebas de detección de isquemia o su ecocardiograma, entonces al paciente se le trata con tratamiento médico. Entonces se evalúa la respuesta clínica al tratamiento médico. Si es ok, el paciente continúa con su tratamiento médico. Pero si este paciente al tomar su medicina conforme se le indica, siguen los episodios anginosos, entonces este paciente ya es candidato para hacerle una coronariografía. Entonces vamos a hablar ahora con respecto al tratamiento médico. Si a ustedes en algún momento le preguntan cuál es el fármaco de elección para la angina de pecho, la angina estable o la angina de esfuerzo, la respuesta es los beta bloqueadores. Entonces, doctor, pero no le puedo dar nitroglicerina, no le puedo dar amlodipino. Claro que se le puede dar, pero el fármaco de elección son los beta bloqueadores. Entonces, como vemos acá, tenemos tres grupos de antianginosos. Los grupos de los nitratos, aquí están la nitroglicerina, el isorbide, el grupo de los beta bloqueadores y el grupo de los antagonistas de calcio, ya sean del tipo dihidro como amlodipino o no dihidro como verapamilo diltiazem. Una aclaración acá con respecto a los antianginosos. Se ha demostrado que los antianginosos del tipo dihidro de acción corta, como por ejemplo el nifedipino de acción corta, están contraindicados porque producen el efecto de robo coronario y aumenta la incidencia de infartos. Entonces, si nosotros en algún momento ustedes deciden darle antagonistas de calcio de tipo dihidro, que sea de acción prolongada, como por ejemplo el amlodipino. Dentro de los nitratos tenemos que tener en cuenta que ese paciente, ojo, no sea un usuario frecuente de la famosa pastilla del sul, es decir, de la Viagra. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, esos medicamentos como la Viagra, tadalafilo, sildenafilo,
inhiben la fosfodiesterasa, entonces la fosfodiesterasa 5, y esa enzima produce, evita que se degrade el GMP cíclico y produce vasodilatación. Entonces, al darle nitratos puede producirle una hipotensión marcada. Entonces tenemos que tener en cuenta en esos pacientes. El mecanismo de acción de los nitratos es vasodilatación. Son dadores de óxido nitroso y producen una vasodilatación. El mecanismo de los antagonistas de calcio bloquean los canales de calcio del tipo L en la fase de la meseta. Entonces también producen, ojo, una vasodilatación. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de los betabloqueadores? ¿Por qué son de elección los betabloqueadores? Los betabloqueadores producen un mecanismo de acción doble. Disminuyen tanto la oferta como la demanda. Pero si ustedes le preguntan cuál es su mecanismo principal en el tratamiento de la angina de pecho, tendrían que marcar disminución de la demanda. Disminución de la demanda, no lo olviden. Entonces ese es el mecanismo principal. Entonces, como nosotros sabemos, los betabloqueadores son cronotrópicos e inotrópicos negativos, por lo tanto disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractibilidad y disminuyen la demanda de oxígeno. ¿Y cómo mejoran la oferta? Como producen bradicardia los betabloqueadores, entonces al disminuir la frecuencia cardíaca aumenta el tiempo de la diástole, y como nosotros sabemos, uno de los únicos órganos que se perfunde en diástole es el miocardio. Entonces, al aumentar el periodo de la diástole va a aumentar la perfusión coronaria. Ese es el otro mecanismo por qué los betabloqueadores mejoran la oferta y disminuyen la demanda. Entonces, ahora tienen otro efecto, que han disminuido morbimortalidad. Entonces, de los tres grupos farmacológicos, los betabloqueadores disminuyen aparte la morbimortalidad en el paciente, mejoran la sobrevida, por lo tanto son de elección. Como vemos acá, la ivabradina se le puede asociar a los betabloqueadores también. No ha demostrado una disminución de la mortalidad grande como los betabloqueadores, pero disminuye ligeramente la mortalidad en algunos estudios, por lo tanto se recomienda darle siempre y cuando el paciente, estando con betabloqueadores, su frecuencia cardíaca sea mayor de 70. Muy bien, entonces al paciente se le trata con antianginosos porque le duele, pero acá tenemos dos otros grupos farmacológicos, la aspirina y el clopidogrel. Se le puede dar aspirina a aquellos pacientes que tienen varios factores de riesgo, y como vemos, la aspirina ha demostrado disminuir la morbimortalidad en pacientes no solamente que tienen infarto, no solamente que tienen angina inestable, sino también en los pacientes que tienen angina de pecho ha mostrado disminuir aspirina. Doctor, ¿le doy juntos? No. Si el paciente es alérgico a la aspirina o no la tolera, le puedo dar clopidogrel. Y el otro grupo farmacológico que ha demostrado disminuir la morbimortalidad en el paciente con cardiopatía isquémica son las estatinas. Entonces, ese es el tratamiento médico. El paciente se le va a dar siempre y cuando su riesgo sea bajo o tenga un riesgo medio al estratificar su riesgo. Muy bien, entonces, pero como vimos, si el paciente tiene un riesgo alto o un riesgo medio, ya de acuerdo al médico, entonces se le manda a realizar una coronografía. Como vemos acá, al paciente se le realiza su coronografía. Hablamos de lesiones significativas cuando si la arteria descendente anterior, circunfleja o coronaria derecha es más del 70%. Pero si es el tronco de la coronaria izquierda, se considera una lesión significativa simplemente mayor del 50%. Muy bien, entonces al realizarle la coronografía en estos pacientes se le va, vamos a ver si son candidatos a revascularizar. Entonces tenemos dos tipos que al paciente ofrecerle para revascularizarlo. Puede ser una angioplastía transluminal percutánea coronaria, o puede ser los famosos bypass arterio coronarios. Entonces, ¿qué paciente es candidato para uno u otro procedimiento? Entonces, bypass se utiliza sus indicaciones son aquellos pacientes con una lesión mayor del 50% en tronco de la coronaria izquierda, si el paciente tiene afectación de tres vasos, por ejemplo la circunfleja, la descendente anterior o la coronaria derecha, y aparte tiene la fracción de eyección menos del 50%, si el paciente tiene enfermedad de tres vasos o es diabético, o el paciente tiene enfermedad de dos vasos, pero uno de ellos tiene que ser afectada la
parte proximal de la arteria descendente anterior y aparte tiene que tener la fracción de eyección menos del 50%. Entonces, si este paciente tiene estas características, va mejor con los bypass. Este paciente, si no tiene estas características, entonces a la mayoría se le realiza angioplastía. Muy bien, dentro de las complicaciones vemos la mortalidad con respecto a la angioplastía es menor de 1%. Con respecto a los bypass, algunas literaturas dicen hasta puede haber 2-3% su mortalidad. Con respecto a infartos dentro del mismo procedimiento, los pacientes que se realizan angioplastía tienen una tasa de infartos periprocedimiento menos del 3%. En cambio, en aquellos pacientes con cirugía bypass aortocoronario tienen una mortalidad, un infarto periprocedimiento de 5 a 10%. Esos pacientes. Con respecto a la tasa de éxito es similar. El 90% de estos pacientes la angina desaparece. Igual acá, para aquellos pacientes que se realizan la cirugía, el 90% su angina desaparece. Y también disminuye el riesgo de mortalidad. Pero tiene complicaciones a largo plazo. Efectivamente, la angioplastía, su complicación más temida es la reestenosis. Y esto se produce por una hiperplasia, ha sido pregunta de examen, una hiperplasia del endotelio. Entonces, como vemos acá, miren, si yo solamente le hago la angioplastía con balón, un 40% de esos pacientes, entre promedio de 3 a 6 meses, van a tener reestenosis. Si ya le coloco un stent metálico, un 25% disminuye la reestenosis. Pero si yo le coloco el stent con fármacos activos, como sirolimus, veralolimos, entonces ese paciente va a tener reestenosis, se disminuye a un 5%. Pero ¿cuál es el problema? Que estos pacientes con stent farmacoactivos tienen más riesgo de producir trombosis. Entonces, para evitar ese riesgo de que ese paciente tenga trombosis de la arteria coronaria, trombosis del stent, se agrega por un año aspirina más clopidogrel. Con respecto a los injertos, ¿qué arterias utilizar? Esto también ha sido pregunta de examen. Como axioma, las arterias duran más que los vasos del tipo de safena interna, que también se utilizan para hacer bypass. Promedio de las arterias 10 años duran. Y si a mí me preguntan qué arteria es la mejor para realizar este bypass aortocoronario, la arteria que es, por decirlo así, resistente a la aterosclerosis es la mamaria interna izquierda o torácica interna, también izquierda. Entonces, no olviden la mamaria interna izquierda, o también llamada torácica izquierda, es la arteria de elección para hacer estos bypass, y se prefiere más las vasos arteriales que los venosos. Muy bien, gracias por esta ocasión. En otra oportunidad estaremos hablando ya sobre los síndromes isquémicos coronario agudo.